Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy ya transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech. Aquí me ven hoy con cubrebocas y con un poquito de traje o tacuche, como yo le llamo, porque estoy aquí en el campus, vine a dar clase y vine a grabar una secuencia de videos para los futuros ingenieros que se gradúan este periodo de agosto-diciembre, perdón, sí, de agosto-diciembre de este año. Entonces, ya estamos por aquí con nuestro programa y bueno, pues estoy saludando a Raúl para que nos diga cómo está y cuáles son el tema del día de hoy. Muy bien, ¿qué tal, David? Pues muy buenas tardes, espero que hayan tenido una excelente semana, que estén cerrando con todo. Y bueno, pues en este caso, el tema, pues precisamente se llama "Eso tampoco lo vi venir", cómo afrontar situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Y todo surge precisamente porque estaba hablando con una amiga y de repente salieron algunas cosas y me empezó a decir, eso no lo vi venir, y luego, eso tampoco lo vi venir, ¿no? Y que precisamente, eh, pues hay muchas cuestiones que nosotros experimentamos y que no esperamos, ¿no? Porque las cosas no suceden como queremos, ¿no? Sobre todo es esa la situación. En realidad, creo que si no tuviéramos expectativas o nuestras expectativas fueran escasas, no tendríamos ese tipo de expresiones, más que expresiones, porque digo, eso fue una conversación muy coloquial, ¿no? Pero de repente hay situaciones que sí nos desbalancean, ¿no? Por completo. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Oye, qué interesante, porque al final de cuentas, siempre hemos hablado desde un modelo de volvernos protagonistas, ¿no? Nuestro actuar. ¿Y a qué nos referimos con ese modelo? De empezar a dejar de señalar el entorno de afuera para introspectar y hacernos responsables. Y como lo dice una de las filosofías que nosotros estudiamos fue, si no te ves como parte del problema, no te ves como parte de una solución. O bien, si no te ves como responsable de alguna circunstancia, pues no vas a actuar en consecuencia. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de todo nuestra visión no alcanzamos a detectar ciertas cosas y por ello, pues llegamos a esta conclusión de decir, esto no lo vi venir, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar de manera responsable y en consecuencia a este acto, ¿no? Sí, pues en este caso hay, como tú dices, ¿no? Podremos relacionarlo con esta filosofía estoica en el sentido de que, eh, pues el enfoque, ¿no? Que se ha hablado, lo hemos hablado en varias ocasiones, el enfoque en lo que tenemos control, ¿no? ¿Cuáles son aquellos aspectos donde nosotros tenemos control, donde nosotros podemos realmente intervenir de manera directa? ¿Y cuáles son aquellos aspectos que no tienen una influencia, ya sea parcial o total, por parte nuestra, ¿no? Que ahí es justamente donde llegamos a tener estas frustraciones cuando no vemos venir las cosas, ¿no? Oye, pero es que, no sé, por ejemplo, ¿no? Un choque, ¿no? Una respuesta, a lo mejor de alguna persona que, no sé, hacemos alguna broma y de repente, pues, nos responden de una manera en que no nos agrada. Si, bueno, no, yo no veía venir, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero precisamente yo creo que tiene que ver mucho con desenfocarnos, ¿no? En las cosas que realmente, pues, deberían importarnos, ¿no? Que digo, son esos aspectos que en los que tenemos control, porque lo demás, pues, simplemente nos puede generar, o podemos provocarnos nosotros mismos esta ansiedad, estas preocupaciones que son innecesarias, porque, digo innecesarias en el sentido de que, pues, si podemos contribuir, pues, actuamos al respecto, pero si no podemos contribuir, pues, ¿para qué desgastarnos en ese sentido? ¿No? Entonces, no sé si a ti en algunos momentos, pues te has sentido así, ¿no? Que de repente te saca de balance las ciertas situaciones y cómo has reaccionado en ese tipo de cosas. Puede ser algo positivo, puede ser algo que no precisamente te guste, ¿no? Es que la carga emocional que le das es precisamente de acuerdo al tipo de cosa que te sucede, ¿no? Bueno, que te generas, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, pues no sé, se me viene a la mente alguna situación en la cual has planeado
otros resultados distintos, ¿no? Al final de cuentas, creo que, por ejemplo, yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo tenía un futuro planeado distinto al que tengo hoy hace 3 años o 4, que yo estaba con otra visión de vida y con otras circunstancias de vida, y precisamente algo que no vi venir afectó a esa parte de la ecuación como buen ingeniero que soy, y por ende se dio ya otro resultado. Y el procesar ese resultado, al final de cuentas, ese manejo emocional fue complicado para mí. Hubo precios a pagar, hubo consecuencias que pagar, de las cuales a lo mejor no fueron gratas y fueron dolorosas. E inclusive puedo decir que el proceso de duelo por la pérdida fue bastante grande y bastante prolongado. Y hasta que no me hice protagonista de mi situación, no pude salir de ese entorno que yo lo podría decir fangoso, o dentro del lodo, como una arena movediza en la cual estaba yo ahí nadando, nadando, nadando y hundiéndome cada vez más en esa situación del preguntarme el por qué a mí, para qué a mí, o sea, qué hice, si yo soy buena persona, o sea, todas las justificaciones que la mente te va dando. Y fue un proceso de duelo durísimo, pero al final de cuentas, cuando te vas dando cuenta de esto y vas superando estas etapas, pues sí, empieza a emerger algo distinto. ¿Por qué? Pero cuando tú llegas a decir, ¿qué puedo hacer yo para salir de esto y generar resultados distintos? Es cuando cambias el chip. No sé si queda claro mi ejemplo, y esta situación pues me afectó emocional, te afecta emocionalmente, te afecta con tus relaciones, te afecta en tus tareas. Entonces, sí, realmente hay que cambiarle el chip. No sé a ti, Raúl, cuál ejemplo, o si te ha pasado esto en un entorno a lo mejor tan complicado o en un entorno más trivial. Pues creo que, digo, y lo platicamos en algún momento, ¿no? Pasamos algo parecido, creo que, bueno, no sé si es a lo que te refieres, pero precisamente, pues también experimenté una situación ahí que, aquí más que yo no verlo venir, fue como tratar de ilusionarme o tratar de cegarme, mejor dicho, porque sinceramente, o sea, viéndolo en retrospectiva, sí tenía esa corazonada de que no estaba haciendo algo correcto, ¿no? O sea, yo lo he dicho en otras ocasiones que fueron, para mí yo los veo como cursos de capacitación muy caros, ¿no? Para aprender ciertas cuestiones. Entonces, yo estaba desde un principio no convencido de ciertas cosas y hoy lo veo y digo, no es que no lo viera venir tal cual, a lo mejor no veía venir tal cual el resultado, pero sí veía venir de cierta manera el que iba a haber algo que no me iba a gustar, ¿no? Porque lo he visto, como tú dices, en cosas a lo mejor más superficiales, más triviales. Cuando yo tomo una decisión y no estoy plenamente convencido, o sea, porque te vas dando cuenta que sí viene de un pleno convencimiento, que viene de una incomodidad, pero, ¿cómo decirlo? De una incomodidad más como del ego que de una incomodidad, o sea, pero que sabes que es por tu bien, o sea, como que empiezas a tener estas distinciones, ¿no? Entonces, yo sabía en ese momento que la incomodidad era porque no estaba siendo fiel a mí mismo, y entonces sabía que el resultado de alguna manera no iba a ser tan positivo, ¿no? Sí lo terminé experimentando, como tú dices, no, o sea, no veía venir tal cual los pasos que siguieron, ni sobre todo el golpe, pues esa caída tan fuerte como tú dices, y delicada, de crisis incluso, existencial, que provocaría, pero sí tenía como que esa noción, ¿no? Entonces, a veces, a lo que voy, es que a veces pensamos, o te digo, nos damos esta ilusión de, no veía venir esto, ¿no? Cuando a lo mejor sabes que desde un principio no se está haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, que no lo estás tomando por un buen camino, tus decisiones. Y otra circunstancia que puede pasar y no, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero al final de cuentas luego me encuentro amigos, conocidos o algún tipo de cliente o coachee en la que de repente
por ejemplo, una separación de pareja. Y de repente dice, no, es que se fue con otro mi pareja, o se fue con otra mi pareja, o como sea, y no lo veía venir, ¿no? Y es lo que tú dices, al final de cuentas, te engañas y te pones un trapo en los ojos, yo así lo digo, porque en realidad sí lo veías venir a través de actitudes que tenías, ¿no? Al final de cuentas, la elección de esa persona, si se alejó o no de ti, fue por algunas circunstancias que tú dejaste de hacer o no le tomaste importancia, inclusive que no le tomaste importancia a la otra persona, pero te vendes el cuento de que la otra persona eligió irse, sí, sí eligió irse, pero a través de acciones que tú dejaste de hacer. Y entonces volvemos al modelo, ¿no? Volvemos a la culpa de la otra persona y no me hago cargo de lo que yo dejé de hacer. Sí, hay copartícipes en esta cuestión, pero al final de cuentas, si somos realmente conscientes, vamos a interiorizar y vamos a decir, ah, caray, pues yo dejé de hacer esto, otro, ¿no? ¿Y qué requiero aprender aquí para futuras relaciones? Porque pues, es un acuerdo al final de cuentas el hecho de que estuvieras con alguien más, ¿no? Pero sí te tienes que hacer responsable de tus decisiones y de las consecuencias que hay. Siempre hay una elección y hay una consecuencia. Y como tú dices, internamente no te puedes engañar. Así es. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Esa parte lo he escuchado que dices, es que estaba, o sea, no sé, en una pareja, ¿no? Es que estábamos bien, ¿no? ¿Cómo es que se dio esta situación? Pero lo que luego yo he pensado es, y puede ser en cualquier relación, ahorita estamos hablando de pareja, pero puede ser en cualquier otro, que es la aparente ausencia de problemas o conflictos no precisamente tiene que significar que todo está bien, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, donde va la atención va la energía, ¿no? Y si nosotros no ponemos atención en las cosas, ¿no? Como te dicen estas relaciones, en el dinero, en la preparación, en el crecimiento, tampoco le vamos a destinar energía y por consecuencia, pues eso va a ir muriendo, ¿no? Paulatinamente. Eh, lo creamos o no, o sea, lo creamos o no, se vuelve algo cotidiano, ¿no? Damos por hecho las cosas y entonces empieza a decaer, ¿no? Y al final sí son consecuencias que, como digo, no precisamente se reflejan en el corto plazo, pero terminan impactando, ¿no? Es como cuando hemos hablado de hábitos, ¿no? Una persona con hábitos perjudiciales o hábitos saludables, ¿no? A veces dice, no, es que esta persona, no sé, la reconoces porque dice, se ve que es súper saludable, a lo mejor admiras, ¿no? Su disciplina, su fisiología o, o su fisionomía o cualquier otra cuestión, y dices, no, pues todo lo que ha tenido que hacer. Pero caso contrario, también lleva un tiempo. O sea, no es como que uno es de la noche a la mañana y el otro tiene que tardar mucho. En realidad, ambos llevaron su tiempo, su diligencia, ¿no? Una consciente y otra no, pero al final de cuentas, uno a lo mejor simplemente se dejó caer y el otro pues tuvo que poner esfuerzo, ¿no? Y resistencia ante muchas cuestiones para llegar ahí, pero al final son polos de la misma, pues digamos que son dos caras de la misma moneda, ¿no? No es que se contrapongan o no es que estemos hablando de situaciones ajenas. Oye, y precisamente en esto me imagino que tú en tus procesos de mentoría, en emprendimiento, pues muchas cosas no las ven venir, ¿no? Y ¿cuáles son aquellas que principalmente deja uno de ver cuando se compromete uno a iniciar proyectos nuevos? En este caso, pues hemos hablado que tú no solo te dedicas a la parte de emprendimiento empresarial, sino al emprendimiento como tal, ¿no? Como persona, como al servicio, ¿no? De ayudar a una persona a esto. ¿Cuáles son las que tú has detectado así como puntos claves que puedes decir casi siempre? No, y no queremos generalizar porque las personas somos diferentes, pero sí es algo recurrente en las personas, estas situaciones de esto no lo vi venir cuando inicio un nuevo proyecto, ¿no? Pues justamente hoy di una ponencia que tenía que ver con eso. Y muchas veces son los precios a pagar, ¿no? Cotidianos que implica. O sea, a veces se percibe que va a ser un camino fácil,
¿no? O que con dedicarle pues unos instantes al día es más que suficiente, o querer seguir llevando una vida como la tenías anteriormente, antes de asumir precisamente el riesgo de emprender algún proyecto en particular, como dices, no necesariamente un negocio. Entonces, ese es uno de los factores, una de las constantes, el no evaluar el precio a pagar, ¿no? El tiempo, ¿no? A lo mejor las horas de descanso, las horas de ocio, y de repente decir, ¿no? Que sentir que tú es tu propio, te estás esclavizando, ¿no? A partir de esos proyectos, pero en realidad no precisamente es así, o sea, puede ser, pero no precisamente así, pero al final, si estás, es como si estás arrancando precisamente un vehículo, ¿no? Las primeras, en esta primera tracción que va teniendo, va lento, ¿no? Exactamente, o sea, ya después, si pasa una determinada velocidad, eso pues ya se sigue solito, ¿no? Aquí, bueno, solito me refiero a que ya tiene una tracción suficiente como para no detenerse de un momento a otro, ¿no? O sea, dicen por ahí, no sé, hablando de dinero, ¿no? Que dicen por ahí que a lo mejor lo más complicado es llegar no sé, a tu primer millón, porque una vez que llegas, a lo mejor no es que ya todo lo demás es gratis, pero ya tienes un suficiente impulso, ¿no? Ya viene una identidad importante, acciones importantes, respaldo, sistemas, todo que te ayuda a seguir, ¿no? Por ese camino. Y eso creo que es en todo, ¿no? Hablando de económico, pues podría ser esa una referencia, pero en otros hábitos es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las constantes, no evaluar los precios a pagar y dices, no, es que no pensé que fuera tan complicado, ¿no? Y es que al final de cuentas, ponerle acción a las cosas, pues sí resulta, a veces, cuando hemos hablado de ver la meta, la vemos muy lejana. Y siempre hemos hablado en hábitos y en generación de este tipo de cuestiones, que no solo es la meta en sí, sino es el camino, ¿no? El camino a seguir. Y me vino a la mente esta parte de, no sé si han visto la película de Nick Nolte, la del Camino del Guerrero, cuando se lleva al gimnasta a caminar y caminan y escalan una colina o un cerro y llegan a un punto en particular y le dicen, no, pues es que ya llevamos caminando un montón. Dice, ¿y a qué venimos acá? Y le muestra, creo que una piedra, no me acuerdo bien. Y este cuate, no, ¿cómo es posible que me lleves a esto, no? Y al final de cuentas le dice, no, es que no entiendes que la felicidad está en el camino, no en el resultado. Algo así, a título personal lo hablo, ¿no? Y entonces llegamos a esta circunstancia de que no valoramos, como tú dices, que esto implica dedicación, que implica tener la humildad de tener un coach o un mentor que me ayude y que va a haber cosas que me va a decir que no me van a gustar, pero que son parte de ese fortalecimiento, ¿no? Que vamos a ir teniendo y que nos va a dar resiliencia y nos va a dar adaptabilidad, porque al final de cuentas es lo que vamos a ir trabajando. Y cuando lleguemos a ese logro principal, por ejemplo, como tú dijiste, mi primer millón, pues seguramente eso nos va a dar más seguridad. Igual, si yo aprendo a manejar cierta emocionalidad, también me va a dar eso un poquito de cordura, mesura y autoconocimiento para decir, caray, sé que esto me va a implicar dedicación, que me va a implicar tiempo, que me va a implicar planeación, que me va a implicar fines de semana, que en lugar de irme con mis cuates, pues me voy a quedar aquí a trabajar. Igual que mi familia, a lo mejor voy a restringir un poquito el tiempo de convivencia. En la noche, en lugar de estar viendo Netflix, voy a tener que dedicarme un tiempo a leer y a cuestiones de ese tipo. Entonces, sí es cierto que esto implica analizar el entorno. Y yo te preguntaría, Raúl, ¿cómo para un chico como los que tenemos en profesional o preparatoria, cómo podrían prevenir estas situaciones que no ven venir? ¿No? Reprobar una materia, que los cache un profesor copiando, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que son tangibles y triviales y que a veces dicen, no, es que no me esperaba, profe, que me cachara, ¿no? Pues, a ver, no la vi venir, ¿no? Como, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Ese tipo de cosas,
digo, yo lo hablo con autoridad porque en preparatoria copié mucho, ¿no? No lo digo con orgullo, pero lo hice. Este, pero al final de cuentas te das, o sea, sabes de antemano que no estás haciendo algo adecuado, ¿no? Donde te tienes justamente que estar cuidando para no ser descubierto, pues de ahí parte. Entonces, más que el no vi venir que me cacharas, bueno, pues ¿por qué no tomaste otras decisiones previas, ¿no? Para ni siquiera llegar a ese límite. Entonces, esa es una cuestión. Este, el analizar, o sea, a veces parece, de repente estos atajos, ¿no? Parecen respuestas que nos van a ayudar y en realidad terminan siendo perjudiciales. Porque aun cuando logremos la calificación o logremos algún dinero extra, ¿no? Una oportunidad de negocio que salió y dices, no, pues hay que aprovecharla, ¿no? Muchas veces ese tipo digo, en mi caso ocurrió, ¿no? Como ese tipo de oportunidades terminan siendo engañosas y se paga el precio, ¿no? Entonces yo creo que es el empezar a tomar conciencia de si es algo que me va a implicar un menor esfuerzo, no porque todo tenga que, como dicen, hay una frase que dice que la letra con sangre entra o algo así. Yo no creo eso, no creo que siempre tenga que ser así o que tengas que sufrir para lograr las cosas, pero sí requiere una inversión, siempre hay una inversión de por medio, ¿no? Aun cuando te guste, vas a invertir, ¿no? Tiempo, esfuerzo, energía, dinero. Entonces, cuando tú te das cuenta que te van a dar algo a cambio de nada, 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 yo creo que hay que dudar, ¿no? Eso en primer lugar. Para los jóvenes, porque sí, cuando estás muy chico, a veces no lo ves, ¿no? Dice, hoy no trabajo, yo sé que mi equipo me pone mi nombre, en el documento que vamos a entregar, no pasa nada, ¿no? Pero en realidad lo único que estábamos haciendo es dilapidando, pues en un futuro, cuando vengan las presiones por entregar algún trabajo, no vas a estar acostumbrado a responder, no vas a estar acostumbrado a ser profesional en, por ejemplo, en cómo darle formato a un documento, en cómo investigar. O sea, en realidad, por algo hay estos pasos, ¿no? De aprendizaje. Y entonces, si no los tomas, en algún momento en la vida a lo mejor lo vas a experimentar. Y ahí es donde viene la frustración, el dolor enorme de, híjole, pero ¿por qué a mí, no? En realidad, no es que fuera, o sea, yo creo que ahí viene una lección importante, ¿no? No te preparaste, ¿no? Y la vida nos va dando lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿no? Y entonces a lo mejor eso lo vas a necesitar y a lo mejor ahí sí, viene con, digamos, la letra con sangrienta, ¿no? Y es que otra vez volvemos a lo mismo, y ahí justificas al final de cuentas, ¿no? Porque si no te generas estos hábitos y esta creación de responsabilidad, cuando te enfrentas a estas situaciones y no das buenos resultados en el trabajo, pues simplemente no te toman en cuenta dentro del mismo trabajo, dentro del mismo proyecto. Igual si eres emprendedor, si no te comprometes, tú no vas a llegar al resultado, final de cuentas. Pero, y vas a estar frustrado y vas a manejar emociones y te vas a culpabilizar y te vas a decir, nah, te vas a contar una historia. El chiste es autodisciplinarte y autoconocerte y autogestionarte. Pero eso es un camino a seguir. De hecho, yo te puedo decir, a pesar de que estaba metido en esta parte del desarrollo humano, todavía, o sea, sigo en el camino y en el proceso de aprendizaje. Y cuando me dicen, no, profe, es que usted da pláticas por ejemplo, inteligencia emocional, mindfulness, bla, bla, sí, proyecto de vida, propósito de vida, sí, y aún así, lo emocional me sigue ganando. Y aún así, muchas metas que me propongo las postergo y las dejo ahí procrastinar. Y aún así, discuto con mis hijos y discuto con mi pareja y discuto con mis papás en ocasiones. Entonces, pues en realidad somos seres humanos y requerimos ir aprendiendo. Siempre hay que ir buscando el para qué me generé esta situación y voltear hacia adentro y dejar de ir hacia afuera. Y esto va en todos los aspectos de vida, ¿no? Y como tú dices, el tropiezo, ya lo hemos hablado y lo hemos platicado, ¿no? Si no aprendo, el tropiezo va a ser más grande y luego más grande y luego más grande, ¿cierto? Así es, sí, 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 exactamente, ¿no? Empieza a haber son estas alertas, ¿no? Que vamos teniendo y que como si no tomamos conciencia de ello, pues vienen otros niveles, ¿no? Cada vez más complejos,
hasta que realmente resulta tan evidente que pues no hay, digamos que casi no hay de otra opción, ¿no? Más que aprender. Eh, pero sí, definitivamente eso es algo que se requiere de, como tú dices, de un liderazgo, ¿no? De un liderazgo propio, ¿no? De un liderazgo de precisamente tener una dirección y ver cómo vamos a ir hacia ese camino, pero que en el camino pues va a haber obstáculos, desafíos, vamos a haber caídas. El hecho de, pues, como tú dices, dar una plática, dar una ponencia sobre algo, pues es compartir y abrirse, ¿no? Abrir la experiencia, compartirla con los demás, ¿no? Tal vez pueda servir de ayuda, pero eso no significa que nosotros ya tengamos dominado ese tema, porque en realidad nunca se llega a un dominio pleno, ¿no? Hasta el fin de nuestros días, porque creo, hoy más que nunca lo creo, que pues esta vida es precisamente para un crecimiento, ¿no? Y creo que hasta el día, o sea, la graduación es cuando morimos, desde mi perspectiva. Apenas murió justamente el hijo de una amiga, eh, y ella me platicaba de él, no tuve el gusto de conocer, es más, ni siquiera ya la conozco físicamente, o sea, la conozco virtualmente, pero, pero no la conozco físicamente, pero la conozco profundamente, eso sí, ¿no? Eso sí te lo podría decir. Pero se murió su hijo y ella me platicaba mucho de él y veía sus fotos y toda esta cuestión. Y yo percibía a este chico, no recuerdo ahorita la edad, pero muy joven, o sea, la verdad muy joven, como nuestros alumnos, ¿no? Este, y, y lo que me contaba, lo que yo podía percibir en sus imágenes, en sus fotos, en algunas canciones, ¿no? Todo esto, que porque él cantaba, era una gran sabiduría, ¿no? De vida. Y, y precisamente él se muere, y para mí fue como un, pues yo sé que o sea, es difícil, ¿no? Yo lo estoy hablando desde otra perspectiva, ¿no? No desde como madre, como ella lo está experimentando, pero yo lo veo y digo, es que en realidad para mí es como él de alguna forma ya experimentó muchas cosas, ¿no? O sea, no es que se quisiera morir, ¿no? Pero en realidad creo que por eso justamente venimos. Y si seguimos aquí es porque hay algo todavía por aprender. Bueno, ese es el significado que le doy a la vida, ¿no? Al final hay que darle un sentido a la vida. Entonces, ese es el significado que yo le doy, ¿no? Que mientras esté aquí hay algo que aprender, hay algo que crecer y evolucionar, ¿no? Dentro de mi ser representado en pues en este mundo, ¿no? Materialmente. Y, y bueno, también podemos decir, bueno, nosotros siempre hablamos de responsabilidad, pero sí hay situaciones en el entorno que no podemos, que no vemos, que no se ven venir, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo para que le quede claro a las personas que nos ven. Por ejemplo, un temblor. Un temblor, pues sí, ese sí no lo ves venir, ¿no? A menos que tengas el Sky Alert y llega la señal de alerta unos 30 segundos antes o cuestiones de ese tipo. Y ahí sí, es algo que tú no viste venir. Pero, y por ejemplo, no quiero decirlo, pero se cayó tu casa, ¿no? Se cayó tu casa sin tener consecuencias de que alguna persona estuviera en ella. Y decir, ching, ¿por qué a mí esto no lo vi venir, no? Pero a lo mejor sí pudiste prever. Y eso sí, que prever cómo, pues, contratando, vivo en una zona sísmica y volcánica como nosotros aquí en Puebla, pues a lo mejor dices, ay, me duele el codo, pero a lo mejor sí sería conveniente contratar un seguro. Y estoy hablando de algo material, ¿no? Al final de cuentas, pero sí quiero ver cómo, si no la ves venir, pero viendo el lugar y el entorno, sí deberías de tener un análisis para tener una especie de protección, si pudiéramos decir, ¿no? Una protección en este sentido. Y a veces es cuando decimos, ah, caray, pues sí, cierto, yo no tenía asegurado nada. Y de mi domicilio, por ejemplo. O otras personas que teniendo la posibilidad, porque no todos no todos tienen la posibilidad, ¿no? No pagan un seguro de gastos médicos, por ejemplo, y no tienen una manera, entonces de repente no ves venir una enfermedad, sí, no la ves venir, pero a través de tus malos hábitos puede ser que la generes tú mismo. Entonces sí quiero decir que sí hay cosas que de repente pueden ocurrir y sí vamos a decir, pues caray, pues esto está fuera de mi control. Y sí, por supuesto que está fuera de tu control, pero sí, sí puedes prever algunas cosas. No sé qué opines de esto, Robo.
Sí, sí, yo definitivamente. O sea, yo creo que ahí tiene que ver justo con la responsabilidad. O sea, el decir, es que yo, ¿de qué forma estoy contribuyendo a que esto suceda? ¿No? O sea, no es que sea culpable, como tú dices, no es que uno se culpabilice, ¿no? Y que digas, no, pues yo fui el que provoqué esto, no, pero ¿de qué manera a lo mejor yo aprendo para una futura ocasión? O sea, ¿qué podría hacer en una futura ocasión que sí dependa de mí para poder a lo mejor reducir las posibilidades de este riesgo? Como decíamos hace ratito, bueno, pues igual una enfermedad, este, pues sí habrá detonantes, pero por ejemplo, oye, pues no, normalmente no me cuido, no me alimento bien, no me muevo, normalmente estresado, no, y no busco la manera de desestresarme, ¿no? O la busco, pero de una forma, pues, perjudicial para mi salud, ¿no? O sea, bueno, me voy a desestresar, pero en ese desestrés, pues, termino afectándome, ¿no? Más, en realidad. Y después te viene una enfermedad, te viene, ¿no? Entre comillas, y pues es que es simplemente un alertamiento del cuerpo, ¿no? Que te está diciendo, pues no le estás, oye, no me estás cuidando, o sea, aquí viene algo, pues es una alarma, ¿no? Entonces, cuando es sobre todo una alarma que es soportable y todo, yo creo que digo, todo le podemos dar un significado a nuestro favor, de alguna manera, pero yo creo que cuando no es algo tan grave, es una bendición, ¿no? El poder decir, me estás alertando, ¿no? Yo te agradezco por ese alertamiento, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Así como las emociones, ¿no? Que en realidad, qué es lo que me indica este punto, ¿no? Y trabajar sobre ello. Entonces, sí, definitivamente creo que siempre hay algo por hacer, ¿no? No las sabemos todas y siempre hay algo a lo mejor por dónde actuar. Es que hay una cuestión aquí entre este camino y vamos a hablar de esa parte de la conciencia que la vas desarrollando y la puedes ir expandiendo poco a poco y es un camino a seguir. Al final de cuentas, como tú lo dices y yo también lo veo así, esa expansión de tu conciencia es lo que te va a permitir en algún momento dejarte de contar esa historia de que no viste venir las cosas, ¿no? Y al final de cuentas, yo visualizo esa parte, como tú la dices, como este camino de madurez donde el crecimiento te va dando una mayor perspectiva. Y es más fácil que salgas del proceso, ¿y a qué me refiero con el proceso? Que te salgas de ti, o sea, yo lo visualizo así, que te salgas de ti y puedas visualizar las cosas desde fuera de tu emocionalidad, desde fuera de tu parte de inteligencia, ¿no? Y que puedas analizar desde fuera, ¿no? Y decir, ah, mira, acá está David o acá está Raúl y está inmerso en esta circunstancia. Y seas capaz de poder ver todo el entorno desde una manera sistémica, ¿no? Pero esta parte de poder desprenderte de la situación, pues es algo que tienes que ir trabajando, ¿no? Y lo puedes ir trabajando desde una conversación difícil que puedas tener, desde un acuerdo al que tengas que llegar, desde una negociación, desde las palabras que te dices a ti mismo, cómo poder decir, ay, a ver, estoy involucrado en esta situación y esto me provoca una emocionalidad. Entonces, a ver, me salgo tantito de esto y qué me diría alguien que está desde afuera al ver esta circunstancia. No sé si esté hablando y quede claro esto. A ver, decir, desde afuera, ¿cómo vería alguien externo esto? Pues vería que me estoy enojando, que la otra persona está enojada y que no nos estamos escuchando. Y ya desde ahí, entonces dices, caray, entonces, ¿qué puedo hacer para poderme escuchar, para poder hacerme escuchar y poder escuchar a la otra persona? Entonces, sí, yo lo veo desde esa manera, ¿no? Ese camino a decir, caray, me puedo desprender tantito de mí y en manera instantánea para poder observar todo desde el entorno de afuera. Y a lo mejor ese camino me va a llevar toda la vida. Y cuando me muera puedo decir, caray, ya me desprendo y me puedo ir en paz y tranquilo porque trabajé en mí, ¿no? Sí, sí, lo que es la llamada metacognición, ¿no? Precisamente, que es poder observar las cosas desde fuera. Y eso es justamente pues de lo que se habla mucho en temas de espiritualidad, meditación, ¿no? El poder observar los pensamientos desde otra perspectiva, el poder observarnos a nosotros mismos, ¿no? Como esa conciencia de que somos conscientes, ¿no? Al final de cuentas.
Y sí, es una práctica que la verdad sí es interesante. Yo en estos últimos días justamente lo he intentado, o sea, lo he hecho, ¿no? El estar observando, tratándome de observar, ¿no? Como desde afuera, de, bueno, estoy ahorita, no sé, lavando un traste, ¿no? Un vaso, estoy ahorita escribiendo en la computadora, ¿no? Ese tipo de ejercicios, más allá de la práctica meditativa, ¿no? Que realizo. Y es interesante cómo, incluso hasta con un malestar, ¿no? La otra vez, el domingo, justamente fuimos a comprar comida, mamá y yo, y de verdad, o sea, se tardaron como una hora en atendernos, o sea, no en atendernos, en darnos los alimentos cuando en realidad ni había gente ni nada, ¿no? O sea, y de verdad sí sentía molestia porque pocas veces me enojo me irrito por el hambre, pero esa vez sí tenía mucha hambre y sí me sentía molesto. Pero precisamente traté de hacer esta observación, ¿no? Ya me siento molesto, ¿no? ¿Y qué siento en realidad, ¿no? ¿Dónde siento esta molestia en mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde siento una tensión? ¿Qué pasa, no? Y precisamente el primero el aceptar, ¿no? Que estaba molesto y luego el tratar de observarlo, resulta interesante porque ya no te enganchas, ¿no? O sea, ya no es como en otros momentos que te empiezas a mentar madres o algo por el estilo. O sea, como que de repente ya no te enganchas. Y obviamente es una práctica, igual práctica, para todos los días. Y habrá días en que no, o sea, en donde yo me deje llevar por la irritabilidad, ¿no? Y de todo, ¿no? No es como que ya es garantía. Pero sí es interesante esta práctica. Y entonces creo que eso ayuda precisamente, como tú dices, a tomar conciencia y a darnos cuenta que no, pues que hay muchas cosas que realmente sí vamos a ver venir, ¿no? Sí, y para mí eso es quitarte de esa venda, bueno, ese cuento que te cuentas, porque siempre voy a estar insistiendo, todos nos contamos un cuento y en ese cuento siempre, pues lo queremos ver a nuestro favor, ¿no? A nuestro favor desde la autocomplacencia, ¿no? Y yo hablo de autocomplacencia porque es bien fácil autocomplacerte, o sea, darte una palmadita y decirte, sí, pobrecito de ti, David, sí, tú tienes mala suerte, ¿no? O tienes, o eres víctima de las circunstancias, pero cuando realmente te das cuenta, es cuando dices, ah, caray, pues creo que sí, mis elecciones fueron pues viscerales o mis decisiones fueron guiadas por a lo mejor la ira o puede ser por la avaricia o por alguna cuestión. Entonces reconozco ese lado sombrío de mí y empiezo a ver y a aceptarlo, pero también a empezarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque si no lo empiezo a trabajar, va a venir otra circunstancia igual donde la avaricia me va a ganar y en la consecuencia va a ser peor, ¿no? Me imagino a esta parte de aquel que apuesta y apuesta y apuesta y apuesta, y cuando se ve inmerso en esta bola de nieve, ya no tiene salida o escapatoria. Entonces, sí es importante empezar a darnos cuenta para poderlo trabajar. Y si yo no lo puedo trabajar, empezar a alzar la mano y pedir ayuda, porque si no pido ayuda, ahí van a estar las consecuencias peores. Así es. Sí, definitivamente, eso es algo muy importante. Y lo escuché justamente la otra ocasión, ¿no? Que decía, es que si uno no se responsabiliza de las situaciones, de las cosas que vivimos, pues después vamos a responsabilizar a alguien más, no solo en el sentido de victimizarnos, sino como tú dices, y no es que esté mal cuando tú dices, oye, ya no sé cómo hacerle y pido ayuda, pero llegamos hasta ese punto porque no nos responsabilizamos desde un principio de muchas cosas, tal vez, ¿no? Y entonces ya no vemos por dónde y ahora sí, ¿no? Y al final de cuentas, repito, esto es completamente válido y necesario en muchas ocasiones, pero hay ocasiones que sí se podría haber actuado desde un principio. O sea, si ahora me estoy dando cuenta, como tú dices, que este juego, ¿no? Meterme a lo mejor a jugar me genera empiezo a sentir que lo quiero hacer más y más y además me doy cuenta que hay un riesgo en donde estoy afectándome a mí a lo mejor, ¿no? Empiezo a sentir una cuestión emocional que no va. Empiezo a notar que ese riesgo va a implicar afectaciones a lo mejor a mi familia, a mi patrimonio, ¿no? A otras cuestiones. Entonces, y aún así sigo, entonces después, ¿cómo es? No, pues ahora no sé cómo hacerle, ¿no? Para salir, bueno, pues desde un principio uno se fue percatando que
tomando decisiones hacia ese lado, pues no iban a ser lo más positivas, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta, pero como decíamos hace ratito, a veces no lo queremos ver, ¿no? O pensamos de, a mí no me va a ocurrir, ¿no? Yo tengo el control, ¿no? Yo tengo el control y a mí no me pasa y cuando quiera lo dejo y cosas así, ¿no? Ya sabes que muy típicas de nosotros, ¿no? De los seres humanos, de cuando quiera lo dejo, pero en realidad no es tan sencillo, ya en la práctica, ¿no? Es sencillo de mencionarlo, pero ya en la práctica hay mucha resistencia de por medio. Es que eso es parte de la circunstancia, ¿no? Decir que tienes el control cuando a lo mejor ya no lo tienes. Y entonces eso de, de doblegarse ante esta situación donde ya no tienes el control es algo, es una máxima de aquellos que son adictos a algo, por ejemplo, de un alcohólico en recuperación, de un neurótico en recuperación, de una persona que se está recuperando de una adicción. Es lo primero que tiene que hacer, reconocer que no, que ya no está en su control la situación y que requiere ayuda externa, ¿no? Y muchas veces, pues, platicando con personas que han tenido problemas de esta situación, pues simplemente hay una máxima, ¿no? Al final de cuentas, la serenidad, trabajar con serenidad, la capacidad de discernir y saber que hay cosas que no dependen de mí y hay cuestiones que sí dependen de mí y entregarme a esa situación y vivir solo el hoy, porque ellos enfatizan mucho en decir, entonces, si tú quieres trabajar todo este tipo de situaciones, pues simplemente es trabajar en el hoy. Hoy es el día. Mañana no, ni pasado. Y a lo mejor hoy no se dio el día. Como tú lo dices, Raúl, hoy no fue ese trabajo emocional y esa salirme de la situación y trabajar en mi emocionalidad y estar tranquilo. Hoy me vi flemático y me vi iracundo y exploté. Bueno, pero mañana tal vez no. Y pasado mañana tal vez no. Y así, no solo por hoy. Y no ser autocomplacientes, pero sí ser compasivos. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre ser autocomplaciente y ser compasivo. El ser compasivo es empezar a dejar de juzgarte porque en este día no salieron o no te manejaste como tú querías manejarte a pesar de esta conciencia que vas generando o de esta inteligencia emocional o de estas situaciones y simplemente ser capaz de reconocer y trabajar en consecuencia. Y me vino hoy que vi que ahí en Amazon ya está el Joker y dije, esto tiene algo que ver con esa gran película que te gusta mucho, Raúl. Sí, sí, así es. La verdad es que sí, ya está. Yo no tengo Amazon, pero valdría la pena nada más por esa. La peli, la verdad es que sí me gusta bastante. Pero sí, definitivamente el ser, como dices, también compasivo, hay que aprenderlo, porque es diferente, ¿no? Bien lo mencionaste, tiene que ver eso con un aprendizaje, con o sea, el ser compasivo implica no tener culpa por ello, sino responsabilizarte y qué hacer con ello, ¿no? Que es diferente. La culpa, pues ahí está y muchas veces termina siendo nada más una carga que no te funciona para mucho. O sea, creo que sirve, pero sirve nada más como una señal que debe ser efímera para actuar, ¿no? Pero si ya la vas a cargar, entonces ya no le veo mucho sentido realmente. Entonces, que esa parte es importante, ¿no? La autocomplacencia yo la relaciono mucho con, híjole, no, yo ya soy así, ya no cambio, ¿no? No, pues claro que sí, siempre, mientras estés vivo se puede, pero obviamente entre mayor sea la identidad que esté fija sobre algo, pues mayor resistencia va a haber para cambiar. Precisamente, estaba justamente ahí escuchando un contenido de Joe Dispenza, y que justamente habla sobre esta memoria del cuerpo, ¿no? Que dice, es que, no sé, si tú llevas mucho tiempo, no sé, hubo un momento en tu vida donde una acción o un evento tuvo un impacto emocional alto y que te generó angustia, por ejemplo, y de repente eso lo empiezas a tener recurrentemente, tu cuerpo pues ya tiene memoria y después tu cuerpo domina. Y entonces, esas emociones, esos químicos que te van generando precisamente, después tu cuerpo se vuelve adicto, ¿no? Y entonces por eso es que después a lo mejor continuamente estás angustiado, porque aunque no te guste, tu cuerpo es el que está mandando que dice, bueno, a lo mejor tú quieres cambiar, pero tu cuerpo te dice, no, es que yo necesito ahora ese tipo de químicos, ¿no? Entonces,
cómo precisamente va a partir de este tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? La adicción va mucho más allá de juegos, drogas, alcohol, ¿no? O sea, va con nuestras mismas, precisamente, nuestras mismas reacciones a partir de ciertas acciones o cosas que no solucionamos en su momento, que permitimos y que tienen estragos a veces que llegan justamente hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Y precisamente hablando de Joe Dispenza o de este tipo de gente, es eso, pues de repente le llaman improntas, ¿no? Algo que nos queda ahí grabado en el inconsciente y provoca todo este tipo de cosas y al final de cuentas te vas a, como dices tú, el cuerpo se acostumbra a pues, la ira, por ejemplo, y eres enojón y, es que yo soy enojón, toda la vida soy enojón, pues sí, porque es que mi cuerpo ya genera esa sustancia química que me hace sentir bien, ¿no? Y entonces dices, caray, pues es que medito y hago acá y me sigue controlando esta emocionalidad, pues es que requiero revertir esa parte de los químicos y a lo mejor me voy a risoterapia y empiezo a trabajar la risoterapia de manera, como siempre hemos dicho, a lo mejor primero de manera actuada y luego ya se va a dar por su consecuencia y entonces empiezo a contrarrestar los químicos que genero a través de esta práctica diaria de la risoterapia. Se me vino a la mente, ¿te acuerdas cuando tuvimos aquel invitado de risoterapia? Y empezamos a trabajar en ello y es cuando, obviamente no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a haber un proceso de cambio, 44, 40 años, 33, 50, 60, ha sido un enojón de primera, pues no, en un año vas a empezar a generar otra forma de actuar. Lo que sí estás eligiendo es hacer las cosas distinto. Y cuando tú eliges hacer las cosas distinto, va a implicar un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, de fatiga, de retroceder 3 pasos y volver a avanzar 1, así hasta que de repente ya lo introspectaste y ya lo trabajaste en tu cuerpo. Ya lo interiorizaste, perdón. Exacto, ya lo interiorizaste, ya se vuelve parte de ti, ¿no? Precisamente ya ahora tu identidad se transforma, ¿no? Precisamente. Sí, todo, igual, ¿no? Todo esto que mencionamos es porque a veces dices, no, pues yo nunca pensé que me volviera una persona a lo mejor enojona, ¿no? Pero pues uno no se da cuenta, o sea, tampoco, y ahí viene la compasión precisamente, o sea, no es que no te vas a culpar porque, ching, pero ¿en qué momento lo permití y ahora me voy a estar ahí, como masoquista, ¿no? Precisamente. No, bueno, pues es que en el momento, o sea, ahorita lo que decimos tú y yo y todo, pues es lo mejor que tenemos en este momento, ¿no? A lo mejor después hablamos y vemos esta grabación y decimos, híjole, yo ni siquiera, ahorita ya no pienso así, pero hoy, con toda conciencia, puedo decir, esto es la manera en que vivo hoy en día, ¿no? Y si yo soy capaz de serme consciente de ello, incluso la culpa ya no llega, ¿no? Porque actúo con conciencia. Yo creo que la culpa tiene mucho que ver, precisamente con cuando no actuamos con conciencia, cuando nos dejamos llevar, ¿no? Y entonces ahí precisamente este tipo de situaciones, ¿no? De improntas y todo, que acabas de mencionar, pues precisamente tienen que ver con esa, pues esa falta de práctica, ¿no? Y que pues se requiere, ¿no? Si uno se da cuenta y actúa en concordancia, yo creo que cuando no sabemos que no sabemos, ¿no? Bueno, pues está de alguna manera justificado, pero si ya sabes por dónde ir y no lo haces, creo que ahí es donde precisamente está pues como ¿cómo llamarlo? ¿No? Pues hay un impacto mayor al final de cuentas, ¿no? O sea, ya sabes qué hacer y no actúas, ¿no? La frustración viene pues con mucho mayor preponderancia. Y como siempre, esto da para muchos temas más y para futuros programas, pero como siempre se nos agota el tiempo, ¿no? El tiempo se nos va como agua y pues creo que el día de hoy ya hemos terminado con nuestro programa, no sin antes decirles la semana que entra, vivimos la semana ahí para los planes anteriores al TEC 21 y que son los precursores del modelo y la semana TEC para todos nuestros estudiantes, así es que es una semana
de vivencia. Hay vivencias desde la parte de la introspección, el autoconocimiento, hay vivencias de liderazgo, hay vivencias disciplinares, y pues todos los profesores estamos inmersos en este ecosistema y creo que es un buen momento para darlo. También el lunes hay un momento de desconexión, que bien vale la pena que empecemos a practicar todos los migrantes digitales y los nativos digitales que nacieron con esto, y empezar a quitarnos las dependencias de cuestiones de este tipo. Entonces traten de conectar con ustedes mismos, traten de vivir la semana que entra con intensidad en el proyecto, en el trabajo que hayan escogido, y precisamente dejen de no ver venir las cosas o empiecen a practicar el no ver venir las cosas. Eso es lo que yo les diría. Tú, Raúl, para cerrar, ¿cómo englobarías ya este cierre? Pues lo que hablábamos, ¿no? Todo, y digo, el nombre de nuestro programa lo indica, ¿no? Todo se trata de conciencia, del poder darnos cuenta de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y por ahí vamos a ver, a vislumbrar y a tomar mejores decisiones precisamente para evitar no ver venir las cosas, ¿no? Y es más, y cuando verdaderamente no las veamos venir, las sabremos aprovechar mejor con esa conciencia. O sea, ahí está justamente la clave, ¿no? El rendirnos a la vida y darnos cuenta que lo que viene, dicen por ahí, conviene también, ¿no? Si lo sabemos aprovechar, obviamente, no es solito, todo es neutro, pero si lo sabemos aprovechar, estaremos atentos a lo que viene sin apegarnos a algo, ¿no? Sin esas expectativas, precisamente que llegan a causar tanta frustración, ¿no? Con eso cerraría y pues, agradecer el tiempo y la atención de quienes nos escucharon. Pues nos vemos el próximo viernes. Recuerden, a través de Tráfico 109 y la página de Conciencia Tech, y que tengan un estupendo fin de semana. Hasta la vista. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.